Empezamos con los alegatos del señor Alejandro Toledo. El doctor Su Rivadeneira. Señores magistrados, ya hemos escuchado casi 4 horas de exposiciones que nosotros consideramos que son exposiciones que parten de una premisa: Alejandro Toledo es culpable. Entonces, a partir de que Alejandro Toledo es culpable, entonces se construye la reparación civil de la persona que me ha antecedido en uso de la palabra, la responsabilidad penal y la pena del representante del Ministerio Público. La pregunta es: ¿va a poder probar la Fiscalía que Alejandro Toledo se coludió con Jorge Enrique Simoes Barata aquel 4 de noviembre del año 2004 en el Hotel Marriott? ¿Va a poder probar el fiscal en juicio que Alejandro Toledo es el beneficiario de los 30 millones de dólares que dice haber recibido a través de Joseph Maiman? Ya se apagaron los reflectores. Ahora estamos en juicio. Ahora lo que decimos tenemos que probar. El que alega un hecho tiene que probarlo. Es el adagio. Pues bien, yo no voy a comentar cosas que son de fondo y que son materia de probanza, porque eso genera confusión. Pero sí voy a partir de un hecho jurídico. Voy a invocar el principio de legalidad. Cuando Alejandro Toledo era el presidente de la República, julio 2001, julio 2006, estaba vigente la ley 26.713 que tipificaba el delito de colusión. Es una norma del año 1996 y estuvo vigente hasta el 10 de junio del año 2011. Y bajo el amparo de esa norma del Código Penal, artículo 384, se han emitido casi 20 años de jurisprudencias en la Corte Suprema. El círculo de autores del delito de colusión, el sujeto activo, es aquel que participa en el proceso de contratación, en la contratación directa. Hubo reformas en el año 2011. Una reforma en el año 2011, en el mes de junio, que automáticamente es declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, y vino una segunda reforma en julio del año 2011. Me refiero a la ley 29.758. Esta ley, vigente a partir de julio del año 2011, crea la figura de la colusión simple y la colusión agravada. Crea la figura de que el funcionario participa en cualquier etapa del proceso de contratación, desde el requerimiento del área usuaria hasta la liquidación. Antes no. Sin embargo, cuando leemos la acusación fiscal, cuando leemos el auto de enjuiciamiento, encontramos que la Fiscalía dice que se le aplica a Alejandro Toledo la ley 26.713, pero cuando la desarrolla la ley 29.758 y dice que Alejandro Toledo ha participado en algunas etapas del proceso de licitación, algo que la norma no permite. Ese es el primer tema que esta defensa sostiene. Alejandro Toledo, como presidente de la República, no podía ser sujeto activo del delito de colusión. Principio de legalidad. Solo la ley y nada más que la ley puede establecer qué conducta es punible. En segundo lugar, se ha hecho un desarrollo extenso y sobre la reforma del delito de colusión, porque es una reforma legislativa que el Poder Judicial la promueve, proyecto de ley 4187-2010 PJ, y el Poder Judicial, ¿qué dice? Hay que ampliar el círculo de autores, hay que establecer que en cualquier etapa del proceso, y lógico, se dio la ley en el año 2011. El Ministerio Público nos ha hablado de proinversión y ha levantado un manto de sospecha y dice: Toledo en el año 2003 aprobó un decreto supremo 081 que incorpora para que se haga por concesión la carretera interoceánica. La pregunta es: ¿qué cosa es proinversión? Bueno, proinversión antes se llamaba COPRI, FOPRI, PRONCEPRI, creados en el año 1991 como parte de un modelo de privatización del Estado peruano, parte de las reformas del gobierno de ese entonces, y que se fue dando en el tiempo. Estas personas jurídicas fueron creadas para privatizar,
no fueron creadas para ejecutar obras por administración directa, ni para hacer licitaciones y administrar los recursos públicos. Fueron creadas para concesionar, para privatizar. Por lo tanto, no debe causar sorpresa que Proinversión tome decisiones de concesionar. Se hicieron más de 10 proyectos de concesión durante el gobierno del señor Alejandro Toledo. Antes se concesionó el aeropuerto Jorge Chávez. Se ha concesionado durante 25 años en el Perú porque esa es la norma. Y eso es parte del modelo económico. Por lo tanto, no puede ponerse como un hecho extraño que Proinversión haya decidido privatizar. Porque esa era su función, ese era su rol. Un país que se recibe con menos 3% de recesión en el año 2001, para salir al crecimiento económico necesitaba inversión. Y este fue un instrumento que permitió la inversión. Se dice que Alejandro Toledo exoneró del SNIP porque firmó el Decreto Supremo 022-2005. La pregunta es, ¿acaso el presidente de la República, según el artículo 118 de la Constitución y el Decreto Legislativo 560, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en ese entonces, no establece que debe firmar los decretos supremos, los proyectos de ley del Ejecutivo, las resoluciones supremas? O sea, el cumplimiento de un deber de firmar los dispositivos legales que se aprueban, sea en Consejo de Ministros o que son promovidos por los ministerios, no puede ser que se le atribuya una responsabilidad o que se considere sin ninguna evidencia que ese es un hecho irregular. Y durante el gobierno del señor Toledo se han emitido 9 dispositivos de exoneración del SNIP. Y ahí están las normas legales. Entonces, no se trata de que acá se diga que porque firmó un decreto supremo, entonces ese es el acto irregular. Porque en juicio nosotros vamos a probar que cada dispositivo legal que se dio durante el gobierno del señor Alejandro Toledo para promover la inversión privada, cada dispositivo legal nació en un sector, nació en un ministerio, como debe de ser. Y se elevó a una agenda de Consejo de Ministros, se debatió y se aprobó. Entonces no se trata de presentar como que Alejandro Toledo abría el cajón, sacaba una norma y decía, fírmame acá. De ninguna manera. Eso lo tendrá que probar en juicio el Ministerio Público. A nosotros nos dicen que el señor Kuczynski va a venir a declarar. 4 veces lo han ofrecido al señor Kuczynski. Y el señor Kuczynski ha sido el presidente del Consejo Directivo de Proinversión entre el año 2004 y 2005. Pero el señor Kuczynski en ningún momento ha declarado que el señor Toledo le ha dado alguna orden en especial para este proyecto de la interoceánica. Lo que yo recuerdo es que el señor Kuczynski ha declarado en un medio de comunicación que el doctor Pérez le pidió colaborar si decía algo contra Toledo. Eso me acuerdo del señor Kuczynski. Y eso lo ha declarado en un medio público. Entonces no nos pueden venir a poner el San Benito de que Kuczynski va a venir porque va a hablar de Toledo. Nosotros, señores magistrados, creemos que el Ministerio Público, decíamos que no va a poder probar esa reunión de Río porque ha habido un poco de mediatización de ese acontecimiento. El presidente de la República, cuando sale del Perú a cualquier país, el país que lo recibe le pone una seguridad. Aparte de la seguridad que lleva el presidente de la República, más el edecán. El Ministerio Público piensa que el presidente toma un taxi y se va a otro hotel, que es lo que sostiene con esta reunión de Río de Janeiro. Piensa que el presidente puede salir del hotel donde está con los otros presidentes y trasladarse a otro lugar sin ningún tipo de controles. Pero además, en juicio se va a probar porque aquí va a declarar Gideon Weinstein, aquí va a declarar Savi Sailán, que ellos no se reunieron con Toledo y Barata, que nadie corrobora la versión de Barata, ni el mismo fiscal la corrobora, porque el fiscal cuando pide el sobreseimiento para Savi Sailán y Gideon Weinstein, dice, Savi Sailán y Gideon Weinstein no le pidieron los 35 millones a Toledo, a Barata. Es decir, con esa leyenda le dieron prisión preventiva a mi patrocinado, porque habían pedido 35 millones y el fiscal cuando presenta el requerimiento mixto dice, no, ellos no pidieron la plata. Y no sabemos en qué estado se encuentra porque ese sobreseimiento no fue aceptado por el juez de investigación preparatoria. Entonces, acá van a venir en juicio y van a poder demostrar, acá va a venir a juicio el edecán que acompañó al señor presidente Alejandro Toledo. Acá va a venir la sombra, su seguridad que acompañó a él y que estuvo presente, quienes han atestiguado en investigación preparatoria. Entonces, no se trata de establecer a priori responsabilidades cuando estamos entrando recién a una etapa. No va a poder probar el Ministerio Público que Alejandro Toledo instruyó a los miembros de Proinversión para que favorezcan
porque no tuvo una intervención. Lo cierto es que en los reportes de visitas a Palacio de Gobierno se va a probar en juicio que efectivamente el señor Toledo se reunía, pero no con Barata, no con Camet, no con Castillo, no con Graña, se reunía con Capeco. Y se reunía con 14, 15, 16 personas que venían a pedirle cita a él, y Alejandro los recibía con algunos funcionarios, ministros, vinculados al sector. No eran reuniones privadas como soterradamente se sostiene y se presenta pequeñas planillitas donde aparece que entró tal persona, sino eran grupos de reuniones, porque el jefe de Estado se reunía con los gremios, se reunía con la CONFIE, con la CGTP, con la CTP, con la CUT, con todos los gremios, empresariales y no. Entonces no nos pueden decir que la reunión del presidente Toledo con el grupo empresarial significa un pacto colusorio. Y la tarea que tenemos ahora es establecer qué significa momentos colusorios. Varias veces le hemos escuchado decir al señor fiscal momentos colusorios. Y el procurador también habla de momentos colusorios. Lo cierto es que son pactos colusorios porque si la acusación sostiene que acá hay un delito continuado y se sostiene que Alejandro Toledo se habría coludido con Barata, se habría coludido con Graña, se habría coludido con Castillo, se habría coludido con Camet, ¿dice la acusación en qué consistió ese pacto colusorio? ¿Dice qué le ofrecieron a cambio a Toledo, ellos, cada uno? ¿Dice la circunstancia y modo? No, más allá de que se tiene que probar en juicio. Hay un defecto en esa acusación que lamentablemente no ha sido corregida en la etapa formal, tampoco puede ser corregida en ese estadio, seguramente será corregida en apelación. Pero entonces no nos pueden sostener que Alejandro Toledo es culpable porque se ha construido una fábula en base a una serie de testigos. ¿Quiénes son los testigos? Los colaboradores. Los colaboradores que han dado dos versiones. Primero declararon y después cambiaron de versión. Pero acá en juicio la defensa va a probar, por ejemplo, y eso lo digo con sus 4 letras, señores magistrados, va a probar que tanto el Ministerio Público como la Procuraduría dejaron de cobrarle 15 millones de dólares a Joseph Maiman a cambio de que incrimina a Toledo sin pruebas. Y ustedes van a encontrar la sentencia de colaboración eficaz donde Joseph Maiman acepta que ha recibido 34 millones, dice que ha enviado 20 millones a Costa Rica y le preguntan, ¿y los otros 14? Y se queda callado. Y la prueba anticipada, cuando ustedes la revisen, verán que al final el juez Concepción Carguancho le dice al señor Maiman, en sencillo, ¿usted se ha quedado con 14 millones? Y Joseph Maiman dice, yo ya le explicaba a los fiscales. Ese es el testigo, el gran testigo, Joseph Maiman. Joseph Maiman, el mismo que la primera transferencia que le hace Odebrecht a la empresa Trevi, 23 de junio del año 2006, 23 de junio del año 2006, 750.000, ¿a dónde fueron? A las cuentas de Joseph Maiman a Israel. Y ese dinero no lo cobró el Ministerio Público. Joseph Maiman dice que Toledo es el dueño de los 20 millones que envió a Costa Rica. Sin embargo, Maiman se lleva 6 millones a Israel, se lo gasta porque era su dinero, y la Fiscalía le cobra 5.250.000 en 15 cuotas cada 6 meses sin intereses. Ese es el testigo que trae el Ministerio Público. ¿Cómo es el testigo Jorge Barata, que en su momento se tendrá que presentar al contradictorio? Entonces, no nos pueden decir que Alejandro Toledo es culpable porque no debemos mirar el fondo. Alejandro Toledo ha tenido una intervención como jefe de Estado, pero no ha tenido una participación en el proceso de contratación. No podrán probar en juicio que Alejandro Toledo es beneficiario del dinero que recibió Warburg, que recibió Confiado, que recibió Merck Overseas. No podrán probar, porque la ruta del dinero está establecida, señores magistrados. No basta lo que diga la defensa, no basta lo que diga el Ministerio Público. Papeles hablan. La ruta del dinero es una asistencia judicial internacional. Y ese peritaje que nos habla el fiscal, va a ser extraordinario que vengan los peritos. Por una razón, señores magistrados. Porque no van a poder pasar el contrainterrogatorio. Porque los peritos del Ministerio Público hicieron una pericia en base a la información que entregó el colaborador Joseph Maiman, no en base a asistencia judicial internacional, sino le entregó lo que le convenía y en base a eso hicieron un peritaje. Ese es el valor de ese peritaje que nos van a traer. Y finalmente, señores magistrados, no son los peritos los que determinan la responsabilidad penal, no son los peritos los que van a determinar si hubo o no hubo acuerdo colusorio. Nosotros hemos
presentado y hemos logrado admitir medios probatorios que está en el folio 1426 a 1448 de ese expediente judicial, 91 testimoniales entre nacionales y extranjeros y 231 documentales que van a probar la postura de la defensa. La postura de la defensa de que Alejandro Toledo, como jefe de Estado, siempre apoyó, impulsó la interconexión del Perú con los países de Sudamérica. Desde el año 2003, ahí están los mensajes a la nación del 28 de julio del año 2003, 2004, 2005, donde Alejandro Toledo habla del desarrollo de la interoceánica. Ahí está la presentación de Alejandro Toledo de enero y febrero del año 2004 en el Acuerdo Nacional, donde Alejandro Toledo pide que se incorpore como política de Estado la construcción de la carretera interoceánica sur, la interoceánica norte. Entonces no nos pueden decir que esto era algo soterrado, oscuro, clandestino, cuando se trataba de una política de Estado que en ese momento se asumió. En juicio, señores, porque está ofrecido la sentencia que homologa el acuerdo de colaboración de Barata Odebrecht con la Fiscalía. Y esa sentencia va a servir para probar que el Ministerio Público le ocultó información a la jueza para que homologue el acuerdo. ¿Y por qué decimos que ocultó? Porque las versiones que contradicen el dicho de Barata no fueron alcanzadas a la juez según lo actuado. Porque la juez señala que se ha probado que los documentos que entrega Odebrecht el 1 de febrero del año 2017 a la Fiscalía, que forma una lista de 9.600.000, que sirve para la prisión preventiva, que sirve para el allanamiento de la casa del señor Alejandro Toledo, la jueza dice que eso está corroborado, que se entregó. Sin embargo, mayúscula es la sorpresa cuando llega la información del secreto bancario de las empresas y resulta que parte de ese dinero nunca llegó a las cuentas. Es decir, esa información venía de su sistema Madway, Drausis, y estaba manipulado, y prueba de ello es que no aparece registrado en los sistemas financieros internacionales, y la cooperación ha demostrado que no todo era cierto. Entonces, creemos nosotros que este proceso va a permitir establecer que Alejandro Toledo no tuvo ninguna participación en los acuerdos colusorios que se le acusan, que no ha tenido ninguna participación como beneficiario, como intermediario, ni tampoco como administrador dentro del proceso de la ruta del dinero. Todos los estados financieros han llegado, señores magistrados, y serán examinados por ustedes y podrán cotejar que no hay intervención de Alejandro Toledo. El propio testimonio de Joseph Weidmann, quien señala que él disponía de las transferencias a su hermana, que él era el que disponía de los fondos sin intervención de mi patrocinado. Considerando, señores magistrados, que la pretensión de la Procuraduría se basa en la presunta responsabilidad penal de mi patrocinado, esta defensa concluye sosteniendo, primero, que Alejandro Toledo debe ser excluido de toda responsabilidad penal, no hay evidencia que permita condenarlo, debe ser absuelto de toda responsabilidad, como debe ser absuelto también de la responsabilidad civil que pretende la Procuraduría y borrarse todos los antecedentes.